Ocasión para conversar con Omar Barbosa, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, a propósito del tema económico que sigue palpitante en el interés de la opinión pública. Pero más precisamente, señor Barbosa, yo lo quiero llevar a analizar las declaraciones recientes de Rafael Ramírez a propósito de algunas propuestas que se están evaluando en materia económica. Una de ellas, llevar la divisa a un cambio único o convergente. Y estoy seguro que muchos en el país que nos ven recuerdan el 10 de abril en Miraflores, en aquella reunión para impulsar el diálogo, cuando usted hizo énfasis, y ese fue su punto de exposición sobre la materia económica, incluyendo aspectos como este de las divisas. Posteriormente, en una oportunidad en la que yo entrevisto al presidente Maduro antes de Semana Santa, él dijo que en especial su intervención le llamó la atención, aunque usted había exagerado algunas cifras. ¿Qué le inspira esta declaración de Rafael Ramírez? Bueno, en primer lugar, que yo no exagere, Rafael Ramírez está anunciando hacer lo que yo decía en esa oportunidad que debería corregirse. Un país con 3 tipos de cambio, nadie sabe cuánto vale un bolívar hoy en Venezuela. ¿Cómo se fija un precio justo de algo si no se sabe con referencia a qué dólar se está fijando, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso ha influenciado en el alto costo de la vida y en todo lo que está ocurriendo. Ojalá que se creen las condiciones para que pudiéramos ir a un cambio único, que sea el cambio real, el objetivo, el que permita transmitir certidumbre sobre la realidad económica, porque uno de los problemas más graves que está afectando la economía venezolana es la gran incertidumbre que hay entre los agentes económicos sobre cuál es el rumbo que va a seguir el país en esa materia. Nadie sabe qué va a pasar. Incluso el propio ministro Ramírez, cuando habla que va hacia un cambio único o convergente, dice que hay que tomar algunas medidas previas, que eso va a ser rápido. No se sabe cuándo va a ser, ni mucho menos a cómo va a ser. De tal manera que ellos han anunciado cosas que son lógicas, que han debido hacerlas hace mucho tiempo, pero ojalá que la realidad económica les permita hacerlas ahora, como el cambio único, como unificar todos los fondos esos paralelos que tienen, inconstitucionales, por cierto, donde han fraccionado el manejo de las finanzas públicas en varios fondos que no los controla nadie. Ahora están diciendo, según anunció el presidente Maduro, que van a eliminar todos los fondos y los van a llevar a las reservas internacionales. Los recursos que ahí están, que según los analistas pueden alcanzar a unos 13.000 millones de dólares. Ojalá que puedan ir por ese camino y además de que quienes administraron esos fondos rindan cuenta de lo que hicieron con esos miles y miles de millones de dólares que se manejaron extra presupuesto, sin control constitucional en Venezuela durante muchos años. Barbosa, los tiempos en economía son muy determinantes. Lo político, lo económico. ¿Qué importancia tiene hoy la figura del diálogo y su viabilidad en medio de todo esto? ¿Está detenido? ¿Se fue para no volver? ¿Cuál es su punto de vista? El diálogo siempre tiene vigencia entre quienes tenemos formación y vocación democrática. Ahora, el diálogo tiene que ser real, tiene que ser serio. El diálogo no puede ser una apariencia. En estos momentos el diálogo entre la Unidad Democrática y el gobierno sigue detenido simplemente porque comprobamos en muy poco tiempo que no había voluntad política para dar pasos que realmente crearan una confianza en el país sobre la efectividad del diálogo para resolver los problemas nacionales. Nosotros siempre estaremos dispuestos al diálogo, pero no a una apariencia o a un teatro para hacerle creer a la gente que hay diálogo cuando no se cumplen ni siquiera los compromisos que se hacen por parte del gobierno, que fueron muy mínimos. Siguen presos los estudiantes, siguen los atropellos de todo tipo, están presos los alcaldes, está preso Leopoldo, que es un preso de conciencia. Nosotros empezamos por exigir la libertad de los estudiantes presos o que fueran juzgados en libertad y no fue posible. En cambio, por ejemplo, los que están cuestionados o señalados de ser los asesinos de Geraldine Moreno en Valencia, acaba de decir una juez, juzgarlo en libertad. Entonces, frente a un comportamiento de ese tipo, que sabemos que está totalmente politizada la justicia, no vemos voluntad de diálogo real, sobre todo en base a un principio fundamental que nosotros planteamos como base del diálogo, el respeto a la Constitución. Eso no se está cumpliendo. ¿Usted ve difícil que se retome el diálogo entonces? Bueno, depende de la voluntad de las partes, en este caso del gobierno. Nosotros no nos vamos a sentar
repito, hacer un teatro. Si hay voluntad seria de diálogo, siempre en la unidad democrática habrá voluntad para dialogar. Y hay voluntad en la unidad, porque así como hay sectores que hablan del supuesto conflicto a lo interno del PSV, también se habla de que las cosas están difíciles del lado de la oposición. ¿Cuál es su opinión? Bueno, dentro de la oposición, que es una oposición diversa, nosotros no tenemos un partido único ni un jefe único, hay diferencias de opiniones, pero nosotros tenemos nuestros mecanismos para tomar las decisiones. Y dentro de esos mecanismos, la Mesa de la Unidad Democrática tiene una decisión y una estrategia fijada desde su fundación, la mantenemos y esperamos que quienes han asumido posiciones que de alguna manera se apartaron de la estrategia de la mesa, rectifiquen y trabajemos todos juntos por la unificación de todos los que queremos un cambio en Venezuela. Gerardo Blay, especialista en Derecho Constitucional, dice que no está de acuerdo con una constituyente. Voluntad Popular la plantea. Ramos Ayub decía esta mañana que en ningún país civilizado del mundo se habla de la constituyente como un instrumento para resolver conflictos como el que se presentan en Venezuela. ¿Qué peso tiene la constituyente en este momento como punto de discusión dentro de la oposición? Y más allá de eso, como punto de interés y conveniencia para todo un país. Bueno, la verdad es que el peso que tiene en estos momentos es muy poco. Solamente Voluntad Popular ha mantenido esa propuesta, con la cual no estamos de acuerdo el resto de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Consideramos que es un error, que la constituyente en estos momentos pone toda la decisión del futuro político de Venezuela en manos del gobierno, que en la realidad política no aconseja tomar ese camino, porque corremos el riesgo de crear falsas expectativas que se conviertan en frustraciones, en gente que quiere un cambio democrático y que de pronto se ilumina por el espejismo de una constituyente que no nos va a llevar a nada. En estos momentos una constituyente sería controlada absolutamente por el gobierno, desde el CNE hasta el hecho de que el presidente de la República en Consejo de Ministros puede convocar en cualquier momento una constituyente, fijar las bases y hacer lo que quiera con esa constituyente. Creemos que es un error y ojalá quienes la defienden en estos momentos, que hasta ahora se ha reducido a Voluntad Popular, rectifiquen esa posición y enrumbemos la estrategia de la alternativa democrática hacia acompañar al pueblo en su lucha por el respeto a la Constitución y por buscar vías democráticas para producir el cambio político en Venezuela. Barbosa, en el futuro inmediato todavía luce lejana la fecha de las próximas elecciones previstas, que son las parlamentarias hacia finales del próximo año. Pero la complejidad de la economía avanza y sigue exigiendo respuestas acertadas. ¿Cómo ve la combinación de la conflictividad política con la conflictividad económica en la medida en que avance el tiempo y no se acierte con las decisiones que estén por tomarse? ¿Cuál sería su comentario honesto, sincero con el país que nos ve en este momento? Incluso si es el caso de algún trago amargo que haya que tomar como transición hacia esas soluciones que esperamos todos. Bueno, creo que es muy difícil porque lamentablemente el gobierno en el campo económico no ha querido entender cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que el modelo que ellos plantearon ha fracasado. Repartir sin producir representa el modelo de este gobierno. Y eso no es posible mantenerlo en el tiempo. Han acabado con los dólares, por eso no hay dólares. Por eso la inflación está donde está. Por eso siguen imprimiendo billetes sin respaldo en el Banco Central, porque no quieren enfrentar el problema de fondo. Nosotros creemos que es un momento muy difícil, que son, como diría el escritor mexicano Octavio Paz, tiempos nublados para Venezuela, pero que todos tenemos el deber de contribuir a buscar salidas, a buscar soluciones por la vía constitucional y democrática a la crisis. Y el principal responsable en la búsqueda de esa salida es el gobierno. Si el gobierno no rectifica, está demostrando que le interesa más preservar el poder a cualquier precio que resolver los problemas de los venezolanos. Porque no es posible resolverlo si se pretende imponer por la fuerza un modelo que evidentemente ha fracasado y está afectando gravemente la calidad de vida de los venezolanos. Lo llevo de nuevo al terreno estrictamente político, apartado de la economía. Tiene que ver con la situación, con el caso que anuncia el propio presidente o el Ejecutivo en el caso de Tarre Briceño y de Salas Römer. Orden de captura. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, es una demostración más de la insistencia del Poder Ejecutivo en utilizar al Poder Judicial como instrumento de persecución política. Yo acabo de referirme al tema de los estudiantes presos
de Leopoldo, de los alcaldes que están presos, al tema de Geraldine Moreno, que acaban de darle la libertad a los sospechosos de su asesinato. Entonces, cuando vemos que gente conocida por toda su trayectoria de vida, como Tarre Briceño y como Sala Ramos, de gente demócrata, respetuosa de la Constitución, son perseguidos porque son opositores de verdad, porque no están de acuerdo, porque tienen una posición realmente muy fuerte contra el gobierno, nos damos cuenta que estamos ante un gobierno arbitrario, que no respeta la Constitución. Y un gobierno que no respeta la Constitución no merece el respeto de los demócratas. Y ese es el problema, para dialogar y buscar soluciones. Barbosa, más allá de las diferencias que haya a lo interno de la unidad, ¿cómo leen ustedes, cómo escuchan lo que puede estar pensando y aspirando de ustedes como factores de oposición el pueblo? Ustedes como factores de oposición, pero entendiendo que ustedes como políticos se deben a todo un país, incluso a los que creen en el proyecto del chavismo. ¿Qué puede estar pidiendo la gente de ustedes? ¿Están ustedes a tono dentro de las discusiones, dentro de los acuerdos o desacuerdos con lo que demanda Venezuela? Yo creo que nos faltan algunas cosas para ponernos a tono. Y el problema que se planteó al principio de año con el tema de la salida, etcétera, nos hizo perder un tiempo precioso. Pero el reto nuestro es ponernos al lado del pueblo de Venezuela. No solamente del pueblo opositor, también del pueblo que simpatiza con el gobierno, pero que son venezolanos que están sufriendo. Porque nuestro proyecto de fondo es un gobierno de unidad nacional que incluya a quienes hoy están apoyando desde los sectores populares al gobierno. Porque solamente un gobierno de unidad nacional es capaz de afrontar con éxito el tamaño de la crisis que vive Venezuela. Por eso nosotros no queremos ninguna salida que no sea constitucional y democrática, porque debe estar sustentada en la creación de una mayoría política y social que le dé sustento a un gobierno estable, que llegue al poder por la vía de la paz y con el apoyo de las mayorías, y que quienes no lo apoyen en el proceso político sepan que no lo va a perseguir, que no vamos a utilizar el Poder Judicial para perseguir a nuestros adversarios políticos, sino que les vamos a hacer sentir a todos los venezolanos que hay un gobierno que de verdad respeta la Constitución y donde los derechos de todos están garantizados. Omar Barbosa, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, gracias por esta nueva visita. Mucho éxito. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Igualmente para nosotros tenerlo aquí como invitado. Bueno, quedamos con Endrina. Será hasta mañana. Gracias, Eduardo. Antes de finalizar, tenemos